Para profundizar un poco sobre todos estos temas, estamos en comunicación con Ana Laura Ruggiero. Ella es secretaria general del Sindicato de Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda y además es integrante de la Corriente Federal de Trabajadores. Ana Laura, te agradecemos por supuesto por esta comunicación. En principio te pedimos que nos des una opinión sobre los sucesos de hoy, sobre esta finalmente no salida de Pablo Moyano, pero sí un análisis de todos estos debates internos del sindicalismo y en qué contexto se da esta crisis. Bueno, primero buenas tardes y gracias por la comunicación. Entiendo que esto es como venían planteando también ustedes, venían informando de que no es algo que es novedad, ¿no? En cuanto a las discusiones que sobre todo da el Frente Sindical y, bueno, quien conduce Pablo Moyano, en esta situación de también generar siempre, de estar en estos lugares de espacios y donde hay que dar las discusiones que, bueno, como mencionaba antes la compañera, hablábamos de esto, por ahí ese paro frustrado que no salió, y así actividades y gestiones que representan esto, un espacio que estamos siempre en la discusión de que entendemos que los trabajadores del movimiento obrero organizado tenemos que dar y trabajadoras. Esto creo, más de, obviamente, en mi lugar de mujer sindicalista, lo que fue el atentado, el magnicidio contra la expresidenta y actual vicepresidenta, meritaba una acción por excelencia que tenemos el movimiento obrero, que es el paro, ¿no? Creo que partiendo de esa base y apoyando desde también de la Corriente Federal de Trabajadores esta iniciativa que tiene que ver de qué tipo también de país queremos construir a futuro, ¿no? Y qué espacio tiene en esa construcción el movimiento obrero organizado. Por lo menos todos los integrantes de la Corriente Federal creo que siempre estuvimos del lado correcto de la historia y haciendo los reclamos pertinentes que entendemos que son las respuestas a los reclamos de los trabajadores, que son quienes representamos en definitiva, ¿no? Y trabajadoras. Esto que hoy vos decías también, ¿no? Que nos pone yo siempre digo que nos demanda la historia. En cada momento vos hablabas en esta coyuntura y en este marco, creo que también en esto de que podemos tener un montón de diferencias y sobre todo diferencias en la acción, pero bueno, tenemos también que ver qué tenemos a futuro por delante en la construcción de un espacio también de generar una unidad, porque ya vimos que cuando eso no pasa, los únicos perjudicados son los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y el movimiento obrero en su conjunto. Esto también, llevado a lo que pasó en los últimos días, desde el espacio también de mujeres sindicalistas, entendemos que no teníamos que organizarnos, teníamos que hacer visibles las compañeras no solamente del movimiento obrero, sino también de las organizaciones políticas y sociales, en base a discusiones que no podemos dejar que nos pasen por el lado, y poner esto de, bueno, mañana se van a estar realizando asambleas a lo largo y ancho del país, asambleas feministas que parten desde el espacio de mujeres sindicalistas y trabajadoras organizadas, que tiene que ver con esto, ¿no? Entender que lo que fue un magnicidio también fue un femicidio y ponerlo con ese nombre y apellido, entender esa lucha que tenemos para dar con un poder judicial que se está transformando y que ya es un partido judicial. Creo que esa discusión no nos tiene que pasar por el lado porque afecta a dirigentes y dirigentas que han reconocido y han dado derechos al pueblo trabajador. Creo que eso no lo podemos dejar de lado y sobre todo siempre haciendo hincapié de que es una compañera y es una mujer a la que están siempre violentando desde los medios de comunicación, desde, bueno, todos recordarán las tapas de una famosa revista, ¿no? No es un hecho que viene aisladamente, sino que viene acrecentándose hacia esa figura, esa estadística, esa estadista, esa conductora que es Cristina Fernández de Kirchner. Creo que tenemos claro que no son hechos aislados, que si no fueron perpetuando esa violencia política en el tiempo y que tenemos que estar frente a esa violencia más
organizadas que nunca las compañeras y los compañeros. Esto no es una cuestión solamente de mujeres, pero sí visualizar. Yo no siempre digo y compartimos que no sabemos si actuarían de la misma manera con un compañero varón, ¿no? Siempre está esa distincionalidad y que queremos siempre dejar en claro, porque también es esto de que lo que vamos a discutir cuando discutimos el lawfare, cuando discutimos de persecución política, estamos discutiendo sobre también persecuciones no solamente de la expresidenta, sino de dirigentes sindicales, de causas que han armado, o sea, lo sabemos y vimos siempre en las noticias que han hecho y que han sido un montón de oportunidades falsas, y que en eso hay obviamente un poder organizado y un partido judicial organizado, y eso también tenemos que empezar a discutir esa reforma judicial que nosotras llamamos feministas, porque siempre las más afectadas también en este sistema son las mujeres trabajadoras. Ana Laura, ahí te vamos a pedir más precisiones sobre esa actividad que van a estar realizando mañana, pero antes también te queríamos consultar, algo ya adelantaste recién en tu respuesta, pero ¿por qué pensás que finalmente Pablo Moyano decidió continuar en la comisión directiva de la CGT? Y por otro lado, ¿cómo pensás que se van a dar estos debates que vos planteabas, estas diferencias que también remarcábamos nosotros, de acá en adelante a partir de lo que sucedió hoy? Yo creo que tiene que ver con esto de saber ubicar, digamos, en saber en tiempo y espacio y en coyuntura política de qué queremos construir a futuro, y lo que nos está pasando no solamente en el marco nacional, sino internacional, porque tenemos que ver también esto de cómo avanza la extrema derecha en todo lo que nos rodea. Bueno, próximamente también estar más que organizados con Latinoamérica en esto de lo que nosotros siempre añoramos, de la patria grande, de esa defensa, de esa construcción de gobiernos que representen y que sean defensores del pueblo. Estamos obviamente atentos a lo que pasa en Brasil, y creo que eso también es una mirada que está teniendo la derecha, que quiere seguir avanzando y que quiere obviamente volver. Esto vos decías con respecto a futuro, sabemos que quieren volver por una reforma laboral, sabemos que quieren seguir profundizando la reforma previsional. Bueno, estos son derechos de trabajadores y trabajadoras actual y futuro del pueblo argentino, y creo que eso también lo tenemos que tener claro a la hora de discusión de que damos de las dirigencias, de quienes nos representan en el movimiento obrero organizado, de entender que esas son las discusiones que se vienen a futuro y que tenemos que tener los dirigentes y las dirigentes para que estén a la altura para dar esas discusiones. Creo que eso es fundamental, y siempre el Frente Sindical estuvo, como dije antes, del lado correcto de la historia, y creo que vamos a seguir en ese camino, entendiendo también cuáles son los momentos para plantear determinadas rupturas o quiebres, o bueno, generar discusiones que nos lleven a una unidad, pero una unidad siempre en defensa del pueblo trabajador, y creo que eso siempre tiene que quedar claro en la mesa de debate. Ana Laura, en la presentación contábamos brevemente sobre el conflicto de los trabajadores del neumático. Quiero sumar un dato sobre esto, lo publicó recién el periodista del Destape, Ariel Ijalad. En el año 2020 el gobierno benefició con 600 millones de pesos a las empresas de este sector a través del ATP para el pago de salarios. Creo que no es un dato menor teniendo en cuenta cómo viene manejándose el gobierno respecto a la patronal. En este sentido, teniendo en cuenta este dato y también los sucesos de los últimos días, te quiero consultar cómo considerás que el gobierno viene abordando este conflicto y además ¿qué significa para la clase obrera en su conjunto esta lucha por parte de los trabajadores del neumático? Entendiendo que siempre, el movimiento obrero, y cuando hay una lucha de generar un beneficio y una mejora para el salario de cada uno de los trabajadores, más allá de la actividad que sea, partimos de la base de que hay desigualdad de condiciones, ¿no? Por eso el Estado tiene que haber
¿por qué existe o por qué nace o por qué tenemos un derecho laboral? Bueno, porque hay desigualdad de condiciones en el origen de esa relación, de ese vínculo entre lo que es una empresa y lo que es un trabajador. El trabajador tiene la fuerza del trabajo, la empresa es la que tiene el capital. O sea, eso es histórico y sabemos que es el Estado el que tiene que garantizar siempre que esos derechos también estén mediante una norma, mediante una multa, mediante una acción que tenga que ver en equiparar esas diferencias natas y esas desigualdades del origen de esa relación natural que existen desde el inicio de ese vínculo y de esa relación laboral. O sea, el Estado siempre es al que nosotros le debemos demandar que esas diferencias no sobrepasen lo que debería garantizar el Estado de Derecho en cuanto a las condiciones necesarias de cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Entendiendo que partimos de esa base que ya hay una desigualdad innata por la calidad de cada una de esas partes en esa relación laboral. Entonces, creo que más allá, obviamente, de las representaciones gremiales, es sumamente importante ver qué rol cumple el Estado en esa relación, ¿no? Y cómo garantiza esos derechos. Creo que lo que vos decías de promocionar determinados beneficios para las empresas y promover eso es un Estado presente. Yo te voy a dar un ejemplo que por ahí no fue tampoco muy visualizado, pero también se ha generado una poquito la semana pasada de registro de las trabajadoras de ama de casa. Bueno, eso es un Estado presente en el reconocimiento de derechos y reconocimiento de derechos de mujeres que históricamente fueron invisibilizadas, como son las trabajadoras de ama de casa, y que si vos vas en términos de números, hay millones en todo y a lo largo del país, y que esto significa una registración también masiva de esas trabajadoras, y que esa política pública salga de un Estado, creo que habla de un Estado presente, que seguramente nos faltarán obviamente cuestiones que resolver, como siempre pasa, pero entiendo que hay estas políticas que se generan, suman en lo que es dignificar, ¿no?, la tarea del trabajador, porque siempre para que haya un derecho tiene que haber una normativa y ese trabajador tiene que estar correctamente registrado. Dije un ejemplo porque pasó hace poquito, la semana pasada, y poco se visualizó, y es una política pública de empleo y de registración muy importante. Ana Laura, ahora sí, yendo a la actividad de mañana, que son estas asambleas feministas que van a tener lugar ahí frente a tribunales, te queríamos consultar, porque bueno, desde mujeres sindicalistas van a estar participando, ¿qué objetivo tienen con esta actividad? Y por otro lado, ¿qué importancia le das vos a la amplitud de la convocatoria? Creo partió de la base de esto de que decíamos que veíamos en algunos dirigentes y dirigentas también una inacción. Creo que era momento de tomar esa discusión y de obviamente ponerla en agenda, y en esta poner en agenda, que esa agenda no sea solamente lo que estamos, o digamos, gremios, sindicatos, bases, organizaciones que están cerca de los tribunales, sino que sea federal. Por eso, bueno, se organizan en distintos rincones de las provincias y del país, en esas plazas que están siempre cerca de los tribunales de justicia y de acceso a la justicia, y tiene que ver lo que se plantean, obviamente, tras el hecho de intento de magnicidio de la expresidenta y actual vicepresidenta, vislumbrar no solamente el hecho del atentado, sino también ver qué es hacia quién, ¿no? A quien obviamente reconoció derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, yo antes hice un ejemplo de las trabajadoras de ama de casa, quien aplicó la moratoria para esas trabajadoras, entre las cuestiones de que durante su gobierno hubo 12 puntos de aumento en los salarios para los trabajadores, y así un montón de otras cuestiones que no es cualquier mujer, es una estadista, es una estratega, es una conductora y líder política, y en ese sentido también es entender y llevar a cada una de las bases y de las diferentes jurisdicciones donde se discuten cuestiones que obviamente afectan a las compañeras y a las mujeres trabajadoras, este acceso a la justicia, no solamente acceso, muchas veces la justicia llega tarde, ¿no? Estamos hablando, es muy conocido, y lamentablemente por los medios de comunicación vemos los femicidios a la orden del día, y cada vez
aumentando en su número. Bueno, y esto habla también de un poder judicial sin perspectiva de género, una composición también de quien defiende finalmente y quien va a definir las cuestiones de fondo en ese poder judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, obviamente netamente de un orden masculinizado. Y esto también tiene que ver al interior de cómo se compone ese poder judicial, que lo llamamos también partido judicial por esta aplicación casi a veces masiva del lawfare, de persecución política. Y esta composición de ese poder judicial tenemos casi siempre estadísticamente un 70% de varones y un 30% de mujeres, y eso habla también de esa justicia. Entonces, cuando las mujeres en estas asambleas feministas reclamamos una reforma judicial feminista, tiene que ver con eso, tiene que ver con el acceso a la justicia, con la aplicación de esa justicia, con los tiempos de esos plazos y de las cuestiones procesales judiciales, y tiene que ver sobre todo con qué cuestiones se debaten de fondo en esa Corte Suprema, ¿no? Y cómo todo está relacionado con la política y en este caso, con la violencia política. Esto de hablar de magnicidio, pero no hablar de un femicidio, de un intento de femicidio, es también sesgar un hecho que fue tan grave, no solamente para, en este caso, la política, sino también para el Estado, ¿sí? Un Estado de Derecho, un Estado que nos decimos que vivimos en democracia, es volver a las épocas más oscuras de nuestro país, y creo que eso también tiene que estar más que claro y más dejarlo que claro para todas las discusiones, que no es solamente una discusión partidaria, es una discusión sobre política de Estado, sobre qué tipo de justicia queremos tener y queremos acceder, y que realmente esa justicia no agrave su accionar por el hecho de tener una reclamante o quien quiera acceder a la justicia es una mujer. Yo digo que eso, y lo que decimos las mujeres sindicalistas, es que eso siempre se habrá agravado, la condición de que quien quiera acceder o que quien quiera tener una reparación de un daño sea una mujer.